Hola mis niños lindos, qué alegría volver a estar nuevamente con ustedes. El tema que estamos viendo durante esta semana es el mito. Los objetivos de la clase planteada eran desarrollar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar así la comprensión crítica valorativa de la literatura, además de utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la estructura creativa para explorar la función estética del lenguaje. Para recordar un poco el tema, vamos a ingresar a través del link de Metimeter para poder recordar toda la temática que ya hemos visto con anterioridad. Bueno, vamos a ver, ya están ingresando a la plataforma. Van a reflejar preguntas como esta, ¿no es verdad? Ustedes van a tener que leer las preguntas que propone el Mentimeter y van a tener que escoger. No tengan miedo de equivocarse porque estamos haciendo una retroalimentación. Ok, entonces después vamos a reforzar. Vamos a ver cómo van los resultados, cómo irán. Van muy bien, tenemos una mayoría que está en positivo, muy bien. Ahora, pues, entonces vamos a recordar un poco sobre lo que es el mito. Habíamos fijado un concepto ya con todo el grupo y habíamos dicho que el mito se puede definir como una narración o un relato tradicional memorable y ejemplar, que es paradigmático de la actuación de los personajes, extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. También habíamos dicho que el mito es un relato que se hereda de nuestros antepasados. Por eso es muy valioso escuchar a nuestros abuelitos. Que habíamos dicho también que el mito no es una narración reciente y que se transmite y se conserva a través o gracias a la memoria colectiva de todo un pueblo. Por eso es muy importante siempre tener presente los mitos que nuestros abuelitos nos cuentan. Además, se dice que el mito es paradigmático porque muestra ejemplos de comportamiento humano y que estos ejemplos pueden ser de bondad, pueden ser negativos y que los protagonistas de estas narraciones siempre son personas extraordinarias. Además, habíamos visto también que existen dos clases de mitos. Unos son de origen y otros son de transformación. Tenemos el listado de los de origen y el listado de los de transformación para poder hacer un recordatorio. Además, habíamos dicho que los elementos principales del mito son los personajes, que la mayoría de los personajes del mito presentan algunas características que generalmente representan ya sea la bondad o ya sea la maldad. Entre los personajes tenemos a dioses y a semidioses, a humanos comunes, a héroes, a seres hídricos o fabulosos, al escenario, al tiempo y a las acciones. Además, el día de hoy vamos a conocer cómo está estructurado un mito. El día de ayer les envié una lectura para que ustedes lean en la página 25 la estructura del mito. También dentro del mismo libro de lengua y literatura les mandé a leer algunos de los ejemplos o mitos que nos trae el texto de lengua y literatura. Entonces, en el Microsoft Word que les envié a casa, muchos de ustedes coincidieron con este concepto, que lo vamos a dejar plasmado, donde dice que el mito está estructurado de forma secuencial, similar a los de otros textos narrativos, pero que sin embargo, algunos de ellos pueden ser muy complejos y deben entrelazar varias secuencias narrativas o repetitivas, incorporando nuevos personajes o elementos auxiliares. También dentro de ese link que les envié de Microsoft Word, ustedes manifestaron que la estructura del mito está conformada por el planteamiento, el nudo y el desenlace.
Dentro del mismo Microsoft Word, ustedes definieron el concepto de planteamiento y quedó que la mayoría de las coincidencias o respuestas fue que el planteamiento presenta cómo era la situación antes de que intervinieran los seres vivos sobrenaturales y el conflicto o el hecho que da origen a las acciones. Aquí se dan a conocer a seres involucrados en el mito. Y también ustedes coincidieron con que el nudo relata las acciones que realizan los seres sobrenaturales para resolver los conflictos utilizando poderes divinos, extraordinarios y en algunos casos personajes centrales que cuentan con ayudantes, objetos mágicos que facilitan la secuenciación de su objetivo. Entonces, entre muchos de estos conceptos, también ustedes dijeron que el nudo narra los acontecimientos que beneficiaron o que perjudicaron a los demás personajes involucrados. También dentro del mismo Microsoft Word, ustedes respondieron o coincidieron en el concepto de desenlace. Y la mayoría dijo que el desenlace muestra los resultados de las acciones de los seres sobrenaturales. Y cómo queda el mundo después de las acciones, ¿no? Pueden ser, y que también pueden anticipar los hechos del fruto que ya son conocidos como por los oyentes, como por los creyentes. Entonces, como ya hemos visto la estructura de los mitos, ahora vamos a observar un mito y vamos a identificar dentro de este ejemplo cuál es su planteamiento, cuál es su nudo y cuál es su desenlace. Luego en una hoja bond ustedes van a desarrollar y van a narrar el planteamiento de este mito. Cuál es la parte del nudo de este mito y cuál es el desenlace. Luego le van a tomar una fotografía y me la van a enviar. Entonces, escuchemos con mucha atención el siguiente mito. Sean bienvenidos. Nunqui, diosa creadora de todo. Nuestros antepasados en aquel tiempo sufrían de hambre, carecían de la yuca, del plátano, las chichas, por lo cual se alimentaban de hojas. Un día, las mujeres Shuar habían salido a recolectar hojas. Siguiendo la orilla del río, caminaban hasta que encontraron una bebé acostada en los brazos de su madre. Esta les agradeció diciendo que lo que pidan, ella les concederá. Las mujeres Shuar le pidieron que les regale yuca. La señora, dejando a su hija en el suelo, les contestó señalando a la bebé: ahí está acostada la yuca, el plátano, la chicha, la carne, el maduro y todo lo que necesitan. Escuchando todo esto, llevaron a la bebé a sus casas y practicaron todo lo que habían escuchado y desde allí tuvieron todos los productos que pedían. Existía tanta abundancia que no avanzaban a comer y se les desperdiciaba. Al pasar mucho tiempo, los niños empezaron a odiar y hasta a golpear a la bebé. La niña creció y se había convertido en una niña inteligente. El nombre que le habían puesto era Nunqui, que significaba creadora de todo. Al verse maltratada por los niños, subió corriendo hacia la selva y se metió en una planta llamada bambú o badúa. Desde ese día, nadie sabe de la pequeña Nunqui, que desapareció para siempre. Al pasar todo esto, los productos comenzaron a desaparecer, quedando solo el barbecho, y el Shuar se quedó como antes, sin productos. Y es por eso que en la actualidad, tanto varones como mujeres de la nacionalidad Shuar tenemos que trabajar para obtener la yuca, el plátano y otros productos.
Bueno, ese fue el mito que vimos. Ahora tienen el tiempo para hacer la actividad y luego me la deben enviar. Además de esto, vamos a tener una tarea autónoma para la casa, una tarea para la tarde. ¿En qué va a consistir la tarea? Bueno, muy bien, como ya conocemos las partes o cómo está estructurado un mito, vamos a buscar las características del mito. Vamos a elaborar en nuestro cuaderno un organizador gráfico con la estructura del mito. Nuestro propio organizador gráfico con nuestro propio concepto. Y luego, el día de mañana, vamos a analizarlo entre todos en el grupo. Tienen tiempo para poder resolver la actividad en este momento, identificar cuál es el planteamiento, cuál es el nudo y cuál es el desenlace del video que estuvimos viendo. Muchos de ustedes ya me están haciendo llegar la actividad. Agradezco infinitamente a todos ustedes que han prestado mucha atención a la actividad. Esperando que pasen una linda tarde y que puedan tener una hermosa tarde en desenvolvimiento de su tarea en casa. Voy a darle las gracias por haberme acompañado en una clase más. Muchas gracias, mis queridos niños, y nos vemos pronto.